gusto saludarles. Estamos comentando una profecía que es la profecía de las 70 semanas. Y en la primera sesión comentamos acerca de que esta profecía está dividida en tres partes. La primera parte son 7 semanas, la segunda parte son 62 semanas y la tercera parte es una semana. Y veíamos también, nos enfocamos en la primera parte, que son las 7 semanas proféticas, que son 49 años, que comprenden desde el edicto de Ciro hasta la culminación de la construcción del muro. Entonces, una vez que se termina ya toda la obra, 49 años, el templo, la ciudad, el muro, comienza o transcurre las 62 semanas, que es la segunda parte, que terminan en la muerte de Jesucristo. Pero hay una parte que todavía no se ha cumplido, que está todavía en el aire. Y la pregunta es, ¿qué está pasando? ¿O qué pasa a partir de que finaliza la semana número 62? O si le sumamos las 7 primeras, la semana número 69. ¿Qué está pasando? Desde el sacrificio de Cristo para acá. Porque la semana número 70 es la semana en que va a aparecer el anticristo. Eso dice Daniel 9:27. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Dice este versículo que la semana número 70 va a aparecer un ser llamado el anticristo. Todavía no ha aparecido, así que todavía no se ha cumplido la semana número 70. Pero como preguntaba hace un momento, ¿qué está pasando a partir de la muerte de Cristo para acá? Se abrió un paréntesis, vamos a ponerlo de esta manera, se abrió un paréntesis y a partir de la muerte de Cristo para acá se abre un programa que es la iglesia. Este programa está en transcurso o está ocurriendo. Hay esta actividad ahorita. El Señor está trabajando con su iglesia, con su pueblo. Y una vez que este programa termine, el programa de la iglesia, pues entonces se cierra el paréntesis y se va a activar la semana número 70, porque yo estoy enfatizando esto, que la semana número 70 es donde va a aparecer el anticristo y corresponde a los 7 años de gran tribulación o de la gran tribulación que viene sobre la tierra. Así que ahorita hay, de la muerte de Cristo para acá, está un programa que es la iglesia, y una vez que termine ese programa, entonces ya se activa la semana número 70. Entonces, quiero enfocar un poco
acerca de ese paréntesis y en la siguiente sesión voy a hablar un poco acerca de la semana número 70. Pero ahorita quiero hablar acerca de ese paréntesis. ¿Por qué? Porque es el tiempo que estamos viviendo, es el momento en que estamos viviendo. El Señor Jesucristo dijo estas palabras: yo edificaré mi iglesia. Entonces, después de la resurrección de Cristo, el Señor ya le había dicho a los discípulos que se quedaran en Jerusalén. Lucas 24:49 dice que la iglesia o los discípulos se quedaran en Jerusalén hasta que recibieran o se cumpliera sobre ellos la promesa del Padre que Jesucristo enviaría. Así que vemos en la Escritura que los discípulos, en este caso, se quedan en Jerusalén durante 10 días. Como dice Hechos 1:14, dice que se quedaron orando, dice que perseveraban en la oración. Ellos estaban orando. Así que ya en Hechos capítulo 2 se menciona el advenimiento del Espíritu Santo con una manifestación extraordinaria. Dice la palabra del Señor que hubo un movimiento telúrico, dice que hubo un viento recio, dice que hubo fuego sobre los hermanos, y entonces a partir de ahí comienza el trabajo de la iglesia. Al principio, la iglesia empezó dentro del seno de la religión judía, vamos a decirlo así, dentro del seno de la religión judía. Y todavía no había esa escisión o no había esa separación, porque la iglesia prácticamente estaba naciendo dentro del seno de la religión judía o dentro de ese contexto. De hecho, la iglesia no tenía un edificio propio para celebrar las reuniones. Las reuniones las celebraba en las casas y también en el patio del templo, que es donde se le permitía, en este caso, pisar, ya que había ese espacio, un patio, ¿verdad? Pero se le permitía a las personas, ya fueran judías o gentiles, pues estar o hacer cualquier cosa ahí en ese patio. Entonces la iglesia no tenía un edificio propio, pero ya estaba funcionando. Funcionaba ahí en el patio del templo, funcionaba en las casas. Así trabajaba la iglesia, hacía su trabajo de evangelismo, hacía su trabajo de, ahora sí, oficiaba y impartía Santa Cena, hacían sus oraciones, hacían sus festividades, pero la hacían de esa manera, no había un espacio. Así que la iglesia nace dentro de un contexto de la religión judía, pero a partir del primer concilio, el concilio de Jerusalén, que se narra en el capítulo 15 del libro de los Hechos, dice la palabra del Señor que se reunieron los ancianos, se reunieron los apóstoles y tuvieron, ¿verdad?, un debate, y entre ese debate o en el contexto de ese debate sale ese tema de que la iglesia no formaba parte de la religión judía, sino que la iglesia era un programa diferente o un programa aparte de la religión judía. Y es ahí donde ya sale, como dice la palabra del Señor, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, a la iglesia, que no se le imponga una carga
a los gentiles, sino que ellos no coman ahogado, no coman sacrificado a los ídolos, que se aparten de las inmoralidades, de una relación con la idolatría, en fin, sale ya ya prácticamente un acuerdo de ese primer concilio. Y vemos en la escritura que ya no, a los hermanos convertidos al evangelio, ya no se les obliga o se les iba a obligar a circuncidarse o a practicar los rituales de la religión judía. Porque, como estamos diciendo, la iglesia era un programa diferente, ¿no? Era un programa diferente. Entonces, no forma parte o no es parte del programa judío, ya que tiene ordenanzas, tiene doctrina, tiene un plan, tiene un programa muy diferente al programa judío. Entonces, en el concilio de Jerusalén, en el capítulo 15 del libro de los Hechos, ahí se marca la diferencia. Entonces, la iglesia comienza a funcionar o trabaja ya independiente a la religión judía. Muy bien. Entonces vemos que la iglesia se va organizando, se va abriendo espacio. En el capítulo 10 del libro de los Hechos ya encontramos cómo la iglesia va alcanzando a los gentiles, en este caso en la casa de Cornelio, que es donde Pedro predica ahí a la gente que se había reunido en esa casa, que Cornelio había invitado, ¿verdad?, a sus familiares, sus amigos, y prácticamente eran gentiles, ¿no? Entonces, al final del mensaje, el Señor bautiza, llena con su Espíritu Santo a la gente que con fe estaba escuchando la palabra del Señor, con un corazón abierto. Y entonces hay un testimonio vivo de que también sobre los gentiles se derramara el Espíritu Santo, que el Señor tocara también a los gentiles, porque como dice la Escritura, la iglesia estaría compuesta de todos los que creyeran en el Señor Jesucristo, ya fueran judíos o ya fueran gentiles, pero que quisieran arrepentirse de sus pecados y buscar en Cristo la salvación. Entonces ellos formarían parte de la iglesia. Estoy mencionando esto porque a la iglesia le dieron una promesa. Le dieron una promesa, vamos a decirlo así, una promesa celestial. Porque al final se va a cerrar ese paréntesis, que es la iglesia. Lo que ahorita está, ahora sí, funcionando, lo que ahorita el Señor Jesucristo está haciendo, salvando, juntando a su pueblo. El Espíritu Santo vino para habitar en la iglesia, ayudar a los creyentes e ir preparando a la iglesia para el cierre de ese paréntesis que se conoce como el arrebatamiento. Y yo quiero leerles en el Evangelio de Juan, su capítulo 14, versículos 2 y versículo 3, vamos a ver que el Señor Jesucristo a la iglesia, en este caso, le dio promesa celestial. Dicen estos dos versículos: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, que así sucedió, el Señor Jesucristo se fue. Pero dice que se fue a preparar lugar y os preparar el lugar. Pero luego dice, vendré otra vez y os tomaré
a mí mismo, o sea, su cuerpo, su iglesia, sus creyentes, sus discípulos, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, se va a cerrar ese paréntesis, que es la iglesia, y entonces, bueno, se va a cerrar con un evento que se conoce como el arrebatamiento o la traslación de la iglesia. Dice el Señor Jesucristo que Él tomará a la iglesia y es un acto que implica agarrar con violencia. Entonces el Señor agarrará, va a dar cuenta que va a dar un zarpazo y va a tomar a su pueblo. El Espíritu Santo que vive en la iglesia va a resucitar a los muertos en Cristo, va a transformar a los que estén vivos y va a levantar al pueblo para que el pueblo sea recibido por Cristo en el espacio. Entonces, como dice la escritura en 1 Tesalonicenses 4:17, va a ser en el aire, ¿verdad? O sea, en el espacio. Entonces, llegará el momento en que ese paréntesis que se ha abierto a partir de la muerte de Cristo para acá, donde terminó la semana número 62, o como decía anteriormente, si agarramos las primeras 7 semanas hasta donde termina la semana número 69, entonces a partir de ahí, que es la iglesia, se va a cerrar ese paréntesis conocido, ¿verdad?, como el arrebatamiento, o sea, el acto, el evento en que se va a cerrar ese paréntesis se conoce así como el arrebatamiento de la iglesia. Y yo quiero enfatizar un poquito acerca de que a la iglesia, aunque un poco más adelante lo voy a tocar o vamos a estarlo viendo, pero yo quisiera adelantarme un poquito con este versículo porque dice Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces, la iglesia es ciudadana o tiene su ciudadanía no en la tierra, o su domicilio eterno, o su residencia eterna, no la tiene aquí en la tierra, sino, en este caso, la tiene en el cielo. De donde, como dice aquí Filipenses 3:20, de donde también se espera a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero terminar con esta sesión con Primera de Tesalonicenses, su capítulo 4, versículo 17, donde dice este versículo: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Entonces, hacemos un pequeño resumen. La profecía de las 70 semanas se divide en tres partes. 7 semanas, 62 semanas. Las 62 semanas se terminan hasta la muerte de Cristo. A partir de ahí transcurre la iglesia o se abre un programa, un paréntesis que se llama la iglesia. Queda pendiente la semana número 70. Entonces, una vez que se cierre este paréntesis con el arrebatamiento de la iglesia, entonces se va a activar o se activa la semana número 70, que es la semana de la aparición del anticristo, la semana de la gran tribulación, y de eso vamos a estar hablando en la próxima sesión. Dios les bendiga.